Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y no de cualquier manera. Venció de forma contundente a su rival demócrata Kamala Harris. La jornada electoral fue larga. Esta misma madrugada seguía el recuento de votos. Aquí los detalles. El resultado hace que Estados Unidos entre en un nuevo capítulo de su vida política. ¿Qué significado tiene? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 6 de noviembre. Perdonen que por las elecciones hayamos salido más tarde de lo habitual. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Donald Trump se perfilaba ya esta madrugada como el nuevo presidente de Estados Unidos. El recuento de votos lo daba prácticamente como el vencedor de las elecciones, tras superar ampliamente a su rival demócrata Kamala Harris. Trump habrá hecho historia al convertirse en el primer presidente estadounidense que vuelve a la Casa Blanca tras haber estado un periodo fuera del gobierno. Hace 130 años ocurrió lo mismo con el demócrata Grover Cleveland. En una comparecencia hoy en la mañana en West Palm Beach, en la Florida, Trump dijo que la presidencia de Estados Unidos es el trabajo más importante del mundo, que su primer gobierno fue muy bueno y que ahora gobernará según la premisa promesa hecha, promesa cumplida. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. La victoria de Trump ha sido contundente. ¿Qué se sabe a esta hora de los resultados? Llamamos hace pocos minutos a Washington, D.C., a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio, que ha cubierto muy de cerca la campaña y las elecciones. Juan Carlos, a la hora de grabar este podcast, el recuento está así. Según cifras de AP, que en cómputo electoral, esta agencia estadounidense siempre es el referente aquí en este país. Donald Trump, según AP, tiene 277 votos electorales, cruzado ya el umbral de los 270 necesarios para ser declarado como el ganador de las elecciones. Y esto ya lo proyectan todos los grandes medios aquí. Y Kamala Harris, mientras tanto, tiene 224 votos electorales, pero aún estamos pendientes de varios estados más, que son Arizona, Nevada y Michigan. Tampoco Alaska a esta hora tiene resultados completos. Y luego hay muchos otros estados que todavía no están al 100% de voto escrutado. Y esto quiere decir que ambos aún pueden ganar más votos electorales y más voto popular. En esto último, el voto popular, Trump tiene a esta hora más de 71 millones de votos. A esta hora de grabar este podcast, insisto, que aún está algo por debajo de lo que consiguió en 2020. Pero Harris tiene 66 millones de votos, muy por debajo de Joe Biden hace 4 años. Aunque estas cifras, como digo, aumentarán en las próximas horas, siempre dentro de este margen de ganador y perdedora. Lo más interesante es cómo ocurrió todo esto, porque ha sido una de esas noches electorales sorprendentes e históricas. Trump comenzó la noche con buenas noticias, pero esperadas, que eran la victoria en 2 estados clave del sur, Georgia y Carolina del Norte. Con esto no llegaba todavía a los 270, pero sí indicaba que su noche iba a ser buena, porque ocurrió relativamente rápido y dando la vuelta, en el caso de Georgia, a un estado en el que el demócrata Joe Biden ganó en 2020, pero solo por unos 11.000 votos. Pero la sorpresa llegó cuando de repente, algo antes de las 2 de la madrugada, varios medios empezaron a proyectar la victoria de Trump en Pensilvania,
un estado que suele tardar en contar los votos y que se esperaba que llevara varios días en saberse los resultados. Con ese estado, el más grande de los estados clave, que tiene 19 votos electorales, la joya de la noche electoral, Trump se quedó al borde de esos 270, y aunque aún no los tenía, pero ganando Pensilvania, cerró el camino de Kamala Harris a la Casa Blanca, porque Pensilvania, como venimos contando en este podcast, era la llave de estas elecciones. Así llegó la victoria de Trump rápido y directo, con 3 de los 7 estados clave. A esta hora, Trump además también ha ganado en Wisconsin, según las proyecciones, otro estado clave del muro azul de los demócratas, y nuevamente por un margen muy pequeño, de apenas unos miles de votos, como viene pasando desde hace una década allí. Estamos pendientes también de esa cifra final para ver si es una victoria mayor o más ajustada que en 2016, cuando Donald Trump ganó 304 votos electorales. En número de votos ya es mayor, porque entonces perdió el voto popular y esta vez claramente lo ha ganado. Y también claramente es una victoria enorme y de impacto de Trump, que las encuestas no vieron venir que sería tan rápida. Sí decían las encuestas y pronósticos que Pensilvania estaba muy reñida y todos estos estados del cinturón industrial y que todo podía pasar, pero no así de rápido y con tanto apoyo, porque además de la Casa Blanca, los republicanos recuperan también la mayoría en el Senado. A la hora de grabar este podcast, tienen 52 escaños o asientos de los 100 de la Cámara Alta. Le han arrebatado varios a los demócratas. El más importante, Ohio, donde el republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, arrebató el asiento al demócrata Sherrod Brown, senador en el cargo desde 2007. La Cámara de Representantes aún está en el aire. Veremos si los republicanos consiguen conservar esa mayoría que actualmente tienen o si los demócratas arrebatan algunos escaños más. En cualquier caso, una muy buena noche para los republicanos y para Trump. ¿Por qué ganó Donald Trump? Hablamos hace un momento, también en Washington, D.C., con el corresponsal del diario ABC de Madrid, David Alandete. Esta segunda victoria de Donald Trump yo creo que se entiende sobre todo por la economía. Ha sido una victoria inapelable, fuerte. Yo creo que obedece principalmente al hecho de que los votantes recuerdan que con Trump los salarios iban creciendo a un mejor ritmo y la inflación estaba más controlada, simple y llanamente. En ese sentido, la administración de Joe Biden y también de Kamala Harris se ha visto perjudicada por la gestión de los efectos de la pandemia, el intento de controlar una recesión. Pero aún así yo creo que ese no es el único motivo. Yo creo que también hay un motivo de política identitaria, la del Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha acabado convirtiéndose, esto es su consumación, en un partido de élites, alejado de la persona que padece y no puede llegar a fin de mes en América rural, en el Rust Belt, el cinturón de óxido, o en suburbios de las ciudades, ¿no? En ese sentido, yo creo que se ha convertido el Partido Demócrata en una opción menos favorecida por el grueso de los votantes. Está claro que Trump ha ganado el voto popular, primer republicano en hacerlo desde 2004, incluida su primera candidatura en 2016. Y ahí yo creo que el Partido Republicano ha conseguido dar el giro de ser el partido del pueblo, del trabajador, de la gente sencilla, que prefiere estar pendiente de llegar a fin de mes que no de que le expliquen el nuevo avance en las políticas LGTBI, los abstractos defensa de la democracia y derechos de las mujeres y conceptos que sí afectan mucho a las mujeres, como el del aborto, pero que al grueso de la población se ha demostrado que no, y también una buena parte de las mujeres que no está de acuerdo en las defensas que hace el Partido Demócrata de una ley nacional del aborto y demás. En ese sentido, yo creo que a las ideas, no todas tan abstractas, pero algunas de ellas sí, y a ese percibido elitismo demócrata se le ha contrapuesto un Trump que ha dicho, bueno, yo voy a llegar, voy a hacer deportaciones masivas, voy a hacer todo para controlar la economía, que no nos roben los trabajos, la seguridad, os voy a proteger, yo voy a ser el gran protector. Y desde luego eso es lo que ha triunfado y eso es un mandato. Y Trump tiene la mayoría de voto popular, el colegio electoral y el Capitolio a su servicio durante al menos 2 años para poder cumplir esas promesas. Entonces yo creo que esa ha sido la clave para su victoria, una victoria tan rotunda. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Las elecciones en Estados Unidos, donde se enfrentaban Kamala Harris y Donald Trump, fueron seguidas minuto a minuto en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Había una gran expectativa por saber cuál de los dos reemplazará a Joe Biden. La gran pregunta es qué significa para Estados Unidos el triunfo de Trump. Llamamos esta mañana a Washington a José Miguel Vivanco, Senior Fellow del Council on Foreign Relations, un think tank especializado en relaciones internacionales, con sede en Nueva York y con más de 100 años de historia. El contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas representa, en mi opinión, una grave amenaza a la democracia liberal, no solo aquí, en los Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, dado el peso que tiene este país a nivel global. Y lo es porque la mayoría de los americanos decidieron elegir como su próximo gobernante a alguien que no ha respetado las reglas del juego democrático. Recordemos que él rechazó los resultados electorales cuando perdió frente a Joe Biden y promovió una insurrección por parte de sus partidarios. Hasta el día de hoy hay millones de americanos que están convencidos que Joe Biden gobernó gracias a un masivo fraude electoral, algo que es parte de la propaganda de Donald Trump. Donald Trump utiliza la falsedad, la mentira, como un instrumento de acción política. Es alguien que ha prometido que de regresar al poder gobernará desde el primer día como un dictador. Y dado la admiración que Trump tiene frente a algunos dictadores como Putin y Orbán, creo que ese tipo de amenazas hay que tomarlas muy en serio. Ha dicho también que va a perseguir a sus opositores como si fueran traidores a la patria, y no solo a los opositores políticos, sino también a jueces y a fiscales. Ha dicho que utilizará al ejército para controlar y para reprimir a la población civil en los Estados Unidos. También prometió que detendrá y ordenará la deportación masiva de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan y que tienen familia en los Estados Unidos. Hasta ahora no ha dicho cómo lo hará, pero esa es una importante promesa de campaña. Donald Trump lanza ataques sistemáticos contra los medios de comunicación independientes, buscando socavar su credibilidad, su legitimidad. Creo que a nivel internacional Donald Trump va a abandonar a sus aliados. Y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la invasión de Rusia, mi impresión es que un gobierno de Donald Trump no va a seguir apoyando las posiciones o la autonomía, la defensa de Ucrania, así como del resto de Europa, frente a los avances de Rusia. Lo peor es que va a gobernar prácticamente con poder total, porque tendrá un Senado a su favor, muy probablemente una Cámara también republicana, una Cámara de Representantes. Podrá elegir a quienes quiera como los miembros de su gabinete y adoptar políticas de todo orden sin tomar en cuenta a la oposición política. Y la Corte Suprema, que tiene una mayoría trumpista, es la misma Corte que derogó el derecho al aborto de las mujeres en los Estados Unidos a nivel federal, y es la misma Corte que declaró que el presidente de Estados Unidos era impune penalmente si es que delinquía en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Se vienen horas y días y meses muy difíciles en los Estados Unidos, donde creo que habrá retrocesos democráticos importantes, desafortunadamente, en este país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Suprema Corte de Justicia de México dictó ayer un fallo que le puso fin a una polémica. La sentencia ratificó lo que había establecido la reforma judicial aprobada en agosto,
que tanto los jueces como los ministros o magistrados de ese alto tribunal serán elegidos por voto popular. La decisión de la Corte se produjo cuando la mayor parte de sus ministros rechazaron el proyecto de fallo redactado recientemente por el magistrado Juan Luis González Alcántara, que pretendía dejar en pie solo la elección popular de los ministros de la Corte y no la de los jueces. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer una serie de ayudas por 10.600 millones de euros a los afectados por el temporal hace una semana. En el Palacio de la Moncloa especificó algunas cosas. En concreto, el Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos o los enseres que se hayan visto afectados y perdidos. Las ayudas cubren 75 municipios en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. El número de muertos por las inundaciones sigue en 217. No se descarta que aumente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destituyó ayer a su ministro de Defensa Yoav Gallant. Netanyahu señaló que su confianza en el funcionario se ha erosionado en los últimos meses y que en momentos de guerra la confianza debe ser total. El nuevo titular de la cartera de defensa será el hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz. Los israelíes libran un combate con Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando ese grupo asesinó a 1.200 ciudadanos y secuestró a más de 200. En represalia, Israel ha matado a más de 40.000 personas en Gaza. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.